Continuamos esta noche en Minuto Uno con todos los temas de la actualidad. Pasamos, interesante, muy interesante, el debate político que se armó en el bloque anterior. Es un poco lo que está surgiendo de la elección del domingo pasado. Y nos metemos ahora en lo que se viene. El próximo martes, hoy ha sido anunciado lo que puede ser tal vez un primer paro muy fuerte contra el gobierno de Macri, contra el gobierno de Cambiemos, porque todos los 5 gremios aeronáuticos han anunciado para el próximo martes un paro general de actividades para el sector aeronáutico, porque están rechazando la pauta salarial que les ofrece el gobierno. Y este es uno de los temas que se viene, sin lugar a dudas. Lo estábamos hablando también esta semana con lo que prevé la gobernadora de la provincia de Buenos Aires ofrecerles de pauta salarial a la administración pública en la provincia. 10%. Ya han anticipado los docentes, lo anunciaba anoche Hugo Yasky aquí, que si ese es el techo que van a prever para el año próximo, va a haber conflicto. Por eso vamos a analizar con esta noche, ya está acá Eduardo López, está Guillermo Marín, Claudio Marín, perdón, siempre me equivoco, Claudio Marín, está Leonardo Fabré y también está Manuela Castañeira. Vamos a analizar el panorama gremial que se viene y cuál va a ser la pauta como techo que el gobierno está previendo ya de aumento salarial para el año próximo. Antes de meternos en este debate, que es el debate que se viene y además lo que el gobierno está anunciando para el próximo lunes, esta convocatoria donde va a incluir la reforma laboral que el gobierno sí o sí quiere sacar, Berco con el chori financiero. A ver, ¿qué es esto? Contanos, Berco. Es así como te lo cuento, Gato. Buenas noches. Buenas noches. El domingo ocurrió un hecho que todos sabemos. Un triunfo arrollador del gobierno nacional, más de 9 millones de votos, más del 42% de los votos a nivel nacional. Pero también nació una criatura que probablemente conviva con el gobierno durante los próximos años. El populismo financiero del siglo XXI. ¿A qué llamamos el chori financiero? Ironizando sobre aquella famosa alusión a los choris que el peronismo les entregaba a cambio de votos a los pobres y a los votantes en general. Bueno, a una nueva línea de créditos que sigilosamente y sin tener la atención de los medios, extrañamente, porque fue verdaderamente un hecho que recorrió a todas las capas pobres del país, con una extensión territorial admirable y una precisión en el despliegue que solamente puede dar la omnipresencia del Estado y la precisión teledirigida del Big Data, de las nuevas técnicas de manejo de la información a nivel gubernamental. ¿Qué es el chori financiero? Los créditos Argenta. Durante las 9 semanas que transcurrieron entre las PASO y las elecciones generales, el gobierno nacional, a través del ANSES, entregó más de 1,5 millones de créditos para beneficiarios de AUH y pensiones no contributivas. No quiero decir que esto, en absoluto quiero decir que esto haya sido el único motivo por el cual el gobierno recortó la diferencia que la separaba a Cristina Kirchner de Esteban Bullrich en los distritos más pobres del conurbano. Pero fíjense ustedes cómo Esteban Bullrich creció en Almirante Brown, en Berazategui, en Florencio Varela, en La Matanza, en José Cepaz. En los distritos más pobres creció entre 6 y 7 puntos entre las PASO y las elecciones generales. Y el hecho económico más relevante que ocurrió para los pobres en ese lapso fue este 1,5 millones de créditos, que se sumó además a otros 800.000 créditos que el gobierno venía dando siempre para consumo, o sea, sin preguntar para qué se usa este dinero, a los jubilados y pensionados a través también del plan Argenta. Quiero hacer una comparación para que ustedes dimensionen lo que fue este fenómeno. Mostrame la siguiente, Nico. Es un fenómeno de tal envergadura que equivale a haber llenado cada día entre las PASO y las generales un estadio con 35.000 personas y darle a cada una de las 35.000 personas dentro del estadio un promedio de 10.000 pesos para que gaste como quiere. A cada uno.
Esos fueron los programas Argenta, eso fue el plan Argenta en términos de despliegue en cantidad de gente. Y digo 10.000 en promedio porque el promedio de hijos que tiene una familia beneficiaria de asignación por hijo, contra lo que se puede prejuzgar o contra lo que dijeron incluso con bastante prejuicio clasista algunos actuales funcionarios del gobierno antes de ser gobierno, no tienen más hijos para cobrar los planes. Tienen 1,9 hijos en promedio las familias beneficiarias de la asignación por hijo. Bueno, a estas familias Macri, apenas transcurrieron las PASO, salió a ofrecerles 3.000 pesos por hijo a devolver en 12 cuotas con un 24% de interés, o 5.000 pesos por hijo a devolver en 24 cuotas, o sea, a lo largo de los próximos 2 años. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Vamos a en qué consistieron estos créditos. Vamos a mostrarlo en la siguiente placa. ¿Qué es lo que dice el gobierno? Lo que dice es que alivia a los tomadores porque la tasa de los créditos Argenta es muy inferior a la que le cobran los usureros. Ustedes saben que hoy una familia pobre que no accede al crédito bancario quiere acceder al crédito y le cobran hasta el 150% anual de intereses. Las agencias de efectivo sí, efectivo ya, Credipaz, Credicuotas, hay un montón. En todas, a sola firma, le pueden llegar a entregar 3.000 pesos a alguien y que devuelva en un año 8.000 pesos, por ejemplo. Termina pagando un par de zapatillas 3 veces. Y eso es lo que la usura genera en los sectores populares muy endeudados, especialmente a partir de la devaluación de las asignaciones del último año, que tuvo una inflación de alimentos muy alta, y también a partir de la inflación en general generada en los servicios públicos, por ejemplo, para los que están un poquitito más arriba, clase media, media-baja. Los especialistas que conocen bien el tema de las asignaciones familiares, por ejemplo, Rubén Lobuolo, el que impulsó la asignación universal cuando era economista de Carrió, antes del giro de Carrió a la derecha, como uno de los especialistas a nivel mundial. Él decía, hay que hacer una asignación por hijo incondicional. Bueno, lo que dijo Lobuolo en un artículo hace un par de meses, muy interesante y llamativamente con muy poca repercusión, es que hay un avance global de las finanzas sobre la política social y que esto se da como crédito en vez de aumentar las asignaciones. Es decir, en vez de compensarle a la gente lo que le aumentó el precio de comer, le ofrecen un crédito de 5.000 pesos por hijo para paliar esas necesidades que ahora no logran cubrir. ¿Cuál es el problema? Que hay que repagarlo. Y que eso hace embargables además las asignaciones que reciben cada uno de los beneficiarios. ¿Cómo funciona la Argenta? Se debita directamente de las asignaciones en adelante, en los siguientes 24 meses, con lo cual los beneficiarios van a recibir por 2 años entre un 20 y un 30% menos por mes de lo que reciben del Estado. Claro, si esto lo invierten en a algo productivo, algo que les vaya a generar ingresos en el futuro, en la lógica del microcrédito, quizás se vería compensado. Pero como lo usan en muchos casos para comer o para arreglar la casa, el gobierno lo que dice es, la mayoría lo usa para arreglar la casa. Cuando se usa para un gasto de esas características, se reduce la disponibilidad de ingresos en adelante y se compromete seriamente la subsistencia de esos sectores. Claro, de entrada genera un efecto ingreso positivo. Los 35 estadios de gente llena con 35.000 personas entre las PASO y las elecciones generales. El debate que surgió a partir de esto es, ¿la ANSES está haciendo un negocio con los pobres, cobrándoles ese 24% de interés? ¿Está subsidiándolos, compensando en realidad que si no les cobrarían el 150% de interés los usureros? ¿O lo que hace es reemplazar el ingreso básico que se perdió con la inflación? Bueno, eso es lo que el gobierno por ahora mantuvo solapado, acallado, porque nadie le prestó atención a este fenómeno que subterráneamente se apoderó realmente como un auge. Yo estuve en sedes del ANSES, en barrios carenciados, y realmente hay mucha gente sacándolo todo el tiempo, el plan Argenta. Bueno, lo que destaca el gobierno es que le cobran este 24% anual. Ellos dicen, ese 24 es mucho menos que lo que cobran los usureros. Ahora, fíjate vos, ese 24 es más que la inflación prevista para 2017 y que para 2018. Esa inflación, el año que viene el gobierno dice va a ser del 10% más menos 2. Ponele que le pifie de vuelta a la meta, igual que le pifió este año Federico Sturzenegger, que sea del 15. Igual la tasa de la Argenta sigue siendo superior a la inflación, no es una tasa de subsidio. Por eso Lobuolo y por eso especialistas internacionales lo que dicen es,
se está haciendo plata con los pobres, se está introduciendo las finanzas en un segmento donde hasta ahora no existían y donde además ya habían entrado con los trabajadores en, por ejemplo, las AFJP en su momento o los seguros de salud de las obras sociales y las prepagas que hacen arreglos con las obras sociales. ¿Qué dice el gobierno? Que el 56% lo usa para mejoras en la vivienda. Hay mejoras muy elementales que se pueden hacer en la vivienda con 10.000 o 20.000 pesos. Para un piso, no mucho más que eso. Pero en la medida en la que ayude, por supuesto, nada tendría de malo que el Estado lo diera. Quizás sí la oportunidad de hacerlo en el momento de las elecciones haya tenido alguna otra intencionalidad. Y la última, Gato, los bancos. Los bancos, este crédito no se canaliza a través del Banco Nación nada más. Se canaliza a través del banco donde la persona cobre su asignación. Entonces, dice el ANSES, solo son intermediarios, hacen un pasamanos de plata del ANSES. Pero en realidad también se les abre la puerta a empezar a cobrarles comisiones o tasas en el futuro y abrir en definitiva a las finanzas un sector de la sociedad que hasta ahora se vio sometido para saber cuántos son los que se endeudaron a esas tasas altísimas. Pero el gobierno lo que dice, Gato, es que hay muchos y que por eso les quiere dar el crédito Argenta para sacarlos de esa situación. Por ahora, lo probable es que los haya ayudado un poquito, aunque sea, claro, a ganar una elección. Bueno, ahí hay que preguntarse, lo discutíamos esta semana en la radio nosotros, ¿con esto se peronizó Macri? Vaya a saber, en todo caso hizo un peronismo más sofisticado. Del chori, como decíamos, pasó a un chori financiero. Endeudar al soberano sería el lema, remasterizando sí, aquel Sarmiento de educar al soberano. También es un negocio, digamos, porque si va a ser una tasa de inflación del 17% y le están cobrando el 24%, también el Estado está recaudando con las personas que tienen mayores dificultades. Exacto, lo que justamente cuestionan los especialistas internacionales que tratan esto, es esto, que la valorización financiera entre en la lógica de la seguridad social. Brasil, sintomáticamente, y el otro día se lo pregunté al jefe de la ANSES, Emilio Basavilbaso, me dijo, ni sabía que en Brasil habían lanzado algo así. Brasil acaba de lanzar lo que ellos llaman el programa Progredir, que es como progresar la traducción, que es también un plan de créditos para los beneficiarios del Bolsa Familia, que es como la AUH que impuso Lula en su momento, con lo cual hay una prueba de que efectivamente es una tendencia regional y de gobiernos del mismo signo que el de Macri, como el de Michel Temer. Bueno, habría que preguntarle, a aprovechar que está Leonardo Fabré. ¿Se peronizó Macri con esto? No, tan al contrario. Esto lo hacían los gobiernos conservadores, anteriores al año 30 o en la década infame también. O sea, lo que se está haciendo es el retorno de la dádiva, ¿no? La dádiva momentánea y la deuda a largo plazo. Justamente va a terminar cuando vengan las otras elecciones, ¿no? En 24 meses o antes. Esto es y por primera vez las asignaciones resultan embargables, que siempre fueron desde un punto de vista constitucional inembargables. Ahora toman de las asignaciones universal, por ejemplo, el descuento de estos préstamos. Con esto quiere decir, Leonardo, por si la gente no entiende, que si una persona no paga su microcrédito, el banco le puede retener parte de esa asignación, es decir, se lo embarga. Que nunca fue así. Claro, o sea, era inembargable. La asignación era inembargable, siempre. Manuela, que te veo que estabas anotando. Sí, porque realmente ahora la lógica que está impulsando el macrismo, hay un impulso internacional de ese debate de endeudamiento sistemático para revertir los problemas de consumo. ¿Qué pasa? Como no pueden garantizar el consumo de la clase trabajadora porque han flexibilizado, los salarios están realmente a la baja, hay, elevada inflación, la táctica del gobierno para ocultar algunos determinados problemas económicos de impacto rápido en la baja del consumo, es decir, que vos te des cuenta que a fin de mes no le podés comprar la zapatilla a tu chico, que empiezan las clases y que no llegás a comprar los cuadernitos, toda esa sensación horrible que sufren las familias cuando empiezan, por ejemplo, las clases. Bueno, ¿qué hacemos? Los endeudamos. Entonces, una proporción cada vez mayor del salario forma parte del endeudamiento. Argentina actualmente ronda el 20% del ingreso anual de las familias trabajadoras, ese es el porcentaje que tiene
tienen de endeudamiento lo quieren llevar como tiene Estados Unidos alrededor del 100. Entonces están haciendo una panzada financiera para elevar el endeudamiento de las familias y que nunca puedan salir de esa situación. Es Bien. un concepto ideológico, Sí. ¿no? ¿Cómo? Porque es un concepto ideológico, porque lo mismo que están haciendo con el país, endeudándolo, en más de 100.000 millones de dólares, lo mismo lo trasladan al pueblo, para que nos acostumbremos a vivir de prestado. Yo le sumaría algo más, es un concepto ideológico Ahora- que tiene que ser rentable, porque si no es rentable no es necesario Ahora, pero para sin el embargo, Estado. lo que marcaba Berco es que mucha gente se ha hecho de esto, ha accedido a esto. Hacen unas filas impresionantes en todas las Bueno, ciudades. pero lo que pasa es que la problemática es muy compleja, digamos. Pero hay dos también. En los barrios del conurbano, no solo son estos prestamistas que vos decís, los que tienen un nombre y apellido, digo, las empresas que le prestan al 150. Están los punteros, Sí. están los tipos que están en el barrio, que son los que manejan la billetera política en muchos casos, que le dicen, y que van prestando a sola mirada, no a sola firma. Y esto es Pero para- Y después está, hay que pagarlo. está el eso. microcrédito que creció muchísimo también con la banca privada vinculado al banco donde vos percibís tu salario. Acá ya es Sí, pero aberrante eso ya porque... para un nivel mucho más superior. Sí, más o menos superior, pero estamos hablando de créditos de 30.000, 40.000 pesos que pueden constituir aproximadamente 3 o 4 salarios y no al 24%, al 40%. Claro. Para mí es un rasgo muy novedoso y otro más que hace a esta criatura política que muchos subestimaron y no Por entendieron. eso yo lo digo, por eso lo pongo. A mí me parece que, por eso no lo digo como para provocar. Me parece que es un elemento de un Macri que se ha peronizado. Más que el peronismo, Gato, es de algo a nivel internacional. El neoliberalismo, cuando empezó a comprimir los salarios allá por los años 70, empezó simultáneamente a expandir el crédito para que las familias trabajadoras pudieran, ganando menos, seguir consumiendo lo mismo y no se detuviera la rueda de la economía. Eso es lo que le permitió a Estados Unidos zafar desde el 70 y pico, cuando empezaron a caer sus sueldos con Reagan, hasta el 2008, La explosión. cuando estalló la Explotó burbuja todo. del crédito. Todos para los- endeudados, nadie podía pagar nada. Está Claudio Marín y está Eduardo López. Lo que anunciaron los 5 gremios hoy aeronáuticos, ¿es un preanuncio de lo que se viene en debate salarial para el 2018 en la Argentina? Mira, indudablemente va a tener que ver con el conjunto del movimiento obrero, no solamente con un gremio. Acá hay un proyecto que tiene que ver con quitar el poder adquisitivo. Hay varias maneras de quitar poder adquisitivo, no es solamente no aumentar los salarios, también es la famosa flexibilidad laboral. Acá de lo que se intenta es de maximizar ganancias y sacárselas al sector trabajador. Hay varias formas de hacerlo. No va a ser solamente el problema que tienen hoy los aeronáuticos, Gustavo. Va a ser un problema también tratar de ver de qué manera se flexibiliza. Y yo quiero desmitificar algo. Cuando el gobierno habla de flexibilidad laboral, nos quiere hacer creer a todos y al conjunto de la población de que está hablando de generar mayor empleo, de tornar flexible algunas normas que encarecen el empleo y por lo tanto de esa manera se lograría que aquellos que no tienen trabajo pasen a tenerlo. Es absolutamente falso. Todos los años se discuten en este país convenios colectivos de trabajo, se modifican convenios colectivos de trabajo porque cambia la tecnología, cambia la forma en que se organiza el trabajo y los gremios ponemos sobre la mesa esa discusión sin ningún tipo de problema. Lo que no hacemos es disminuir las condiciones de nuestros compañeros, que son dos cosas distintas. Cuando el gobierno habla de flexibilidad laboral, habla de bajar el nivel de vida. Ahora de los ahí, trabajadores. Claudio, disculpame, anoche lo debatíamos esto también con Hugo Yasky. Ahí hay divergencias en el propio movimiento obrero, porque la CGT el domingo ganó Cambiemos y el lunes fue corriendo a reunirse con el gobierno. Evidentemente hay una vía de negociación abierta entre la CGT y el gobierno, diferente a la postura que pueden tener ustedes, Leonardo Fabré o la de Eduardo López. No cabe duda que es así. Entonces, me parece que ahí el gobierno está aprovechando la grieta que se ha abierto para avanzar también ellos. No te quepa duda que es así, Gustavo. Ahora, hay un mínimo común denominador que es lo que la gente esté dispuesta también a soportar. Y cuando digo esto, es mantener la representación del movimiento obrero. Llega un momento en que esto se hace totalmente inaceptable, que las condiciones no pueden bajar más de lo que bajan,
y por lo tanto, nos guste o no nos guste, les guste o no les guste a los dirigentes, tienen que salir a responder. Eduardo López. Buenas noches, Gato. Buenas noches, Gracias por la José. invitación. Por favor. Tiene lógica todo el panel, porque sumo esto, endeudaron el país. Entonces ahora hay que pagar. La reforma laboral es la baja de salarios. El año pasado fuimos campeones en toma de deuda, campeones mundiales. El 16% de la deuda del mundo la tomó Argentina. Este año el 20% de la deuda del mundo la tomó Argentina. ¿Qué genera? Un veranito. Después hay que pagarlo, como el plan Argenta. Bien, hay que pagarlo. Ya los organismos internacionales dicen hay que pagarlo. Viene la rebaja salarial. Hay doble déficit. Hay un déficit comercial, es decir, que nosotros vendemos 10 y compramos 15. ¿Qué van a hacer ahí? Bueno, vamos a comprar menos a nivel comercio internacional. Hay otro déficit que es impositivo. En el Estado entran 10 y salen 15. Y esos 5 de diferencia con endeudamiento. En algún momento hay que pagarlo. Lo vivimos con Martínez de Oz cuando endeudó. Lo vivimos con el plan austral. Lo vivimos con el menemismo. Lo vivimos con la alianza, con el blindaje. Y lo estamos viviendo ahora. Somos campeones, esto es un dato de la realidad. Campeones mundiales en endeudamiento. El segundo es Arabia Saudita. El séptimo, Rusia. El 10º, Finlandia. Primeros en el mundo. Es un negocio para Macri, porque él dice hay un veranito y lo terminamos pagando nuestros nietos. Aparte le pide a los bancos, cuyos CEOs son funcionarios del gobierno de Macri. Esto va a estallar. El nivel de endeudamiento es único en el mundo. ¿Cómo lo quieren solucionar? Bajando salarios. Nosotros vamos a seguir en la calle en contra de la rebaja salarial, con quien sea. Nosotros este año hicimos 12 días de paro. En algunos fuimos acompañados por la CGT, en otros no. Pero vamos a pelear por los triunviros de la CGT, porque digo, una cosa hay que separar los triunviros de los compañeros, como los que estuvimos peleando con Fabré desde todo momento cuando entregaban el ANSES, digamos. Entonces, vamos a ir a la calle porque estalla. Hay otras voces, como anoche también decíamos, Sergio Palazzo, el mismo Pablo Moyano. Digo, cada vez parece que se amplía más la grieta en el seno de Gato, la pero sociedad, ¿no? en la línea de lo que dice Eduardo, yo le quería preguntar a Fabre, digo, también se está hablando cuando hablamos de ajuste de la actualización de las jubilaciones, porque ya se viene la modificación de la famosa fórmula de actualización de las Sí, por supuesto, ellos ya con... Ya lo anunciaron, ¿no? Ya a partir de mediados del 2016... Con esta ley ómnibus que incluyó otros temas, aparte del previsional, ya lograron modificar temas centrales. La ley dice claramente que se crea una comisión para estudiar la sustentabilidad de ANSES, ¿no? Y esto lo hicieron el año pasado con los votos de Massa y los votos de Diego Bosch. Pero hablo de los billetes que van a cobrar los jubilados, digo. No, Esa fórmula se modifica, no se modifica, se modificó. Hasta ahora no se modificó. Pero... Y creo que no van a necesitar. Porque en la medida que te van dando un número inflacionario que siempre es menor a la realidad, imagínate, hoy están en 7.000 y pico de pesos los jubilados, ¿cuánto le van a aumentar? ¿700 pesos? Cuando en un año el consumo pasó a 14.000 pesos, la canasta básica de un jubilado. Entonces, directamente ni hace falta que modifiquen ningún cálculo, porque ya mintiéndote con la inflación, mintiéndote con el consumo... ¿Pero vos decís que mienten la inflación? Porque esto es algo... Hace 21... No sé qué dice Berco. Pero hace 21 meses que el consumo baja. Entonces, evidentemente, no sé, hay gente que se está muriendo de hambre. ¿Cuál es esto? Si a vos te bajó la economía a niveles históricos, ¿dónde está quién está bancando la inflación baja? El consumo. ¿Y quién es el que no consume? El que no come. Por eso que estos préstamos son para comer, muchachos. Estos préstamos, 5 lucas, 10 lucas, 15 lucas, son para comer. No es para arreglar la casa, como dice el gobierno. No, como dice ni tampoco para ayudar desendeudarse. a un pequeño monotributista. Porque ahora te viene la historia del monotributista, ¿no?
Ahora quieren que todos seamos monotributistas. Ahora, yo vuelvo a hacer la pregunta que hacíamos en el bloque anterior, y me parece que es una pregunta, que nadie se enoje, ¿no? Pero es una pregunta para el debate y para el análisis objetivo que hay que hacer. Digo, yo lo he escuchado con atención recién lo que comentaba Berco, que esto les ha permitido en zonas de la provincia de Buenos Aires recuperar votos. Digo, y a nivel país pasaron el 40%, han consolidado, digo, una fuerza a nivel nacional, y el gobierno, es un dato objetivo de la realidad, ha triunfado fuerte el domingo. Digo, entonces, ¿cómo se compatibiliza esto que estamos hablando nosotros con lo que la gente vota o votó el domingo? Tienen una primer minoría, ¿eh? Acá no hay mayoría. A mí me parece... Si hay una mayoría, es peronista. Vos sumás los Sí, están segmentos todos peronistas. divididos, Leonardo. A mí me parece están todos que divididos, Leonardo. una primer minoría. Sí, pero están todos divididos y Sí, están... sí. Hoy fíjate lo que plantea Schiaretti. Schiaretti le plantea a los gobernadores peronistas, muchachos, hay que rearmarse para el 2023. ¿Pero qué se puede esperar de ¿cómo no? Schiaretti? Bueno, pero es peronista. Por favor. Gustavo, a mí me Leonardo, parece... El peronismo sobre ese- cordobés es más gorila que... Pero está bien, pero ¿y el dónde Y- está el peronismo? y toda ¿Cuál la es el cúpula- peronismo que se va a reunificar? Perdón, y toda la cúpula de la CGT que se reunió Claro. con Triaca, Bueno, ¿también es gorila? Esa misma Lo que cúpula es la que arregló con Caballo y con Menem. Salvo Smith, que ingresó para salvarnos, pero parece que la realidad ya se lo comió. Entonces, esa cúpula es la que arregló con Caballo y con Menem. ¿Qué puedo esperar yo de Daer, del compañero Daer? Que los propios afiliados de él están cagados de hambre. Yo no sé cómo se puede poner un secretario general de la CGT donde sus propios afiliados, Moyano, era otra cosa. Moyano tiene sueldo de 40 lucas, mi gremio también los tiene. O sea, poné a un secretario general que representa dignamente a los trabajadores, pero poné a Daer que los médicos están muriéndose de hambre, las enfermeras no saben para dónde ir. ¿Ese secretario general va a salvar al movimiento obrero? No, está ahí porque le conviene a los intereses de los empresarios, le conviene al interés de la derecha, por eso está sentado ahí, nada más. Entonces en CGT lo sabemos y estamos mucho en la oposición de la CGT y vamos a seguir en la oposición hasta bajar estos dirigentes. ¿Puede haber fractura? Ya existe en Ya la está práctica la la fractura. fractura. No, bueno, pero real, digamos. Y me parece, Las dos CGT. desde un punto de vista institucional, el estatuto de CGT no acepta 3 secretarios generales, era un invento. Entonces, ya arrancando de ahí, necesitamos arreglar el tema institucional, tiene que haber un solo secretario general, que yo se lo dije a Smith, que se anime. Digo, vos sos un capitán, ¿no? Acordate que sos un capitán. Sentarse con Macri. Yo, si me- No, digo, sí, si me permitís, sí, sí, gracias. claro, No, sí. creo que sobre la combinación del resultado electoral y las medidas que quiere hacer Macri, me parece que nosotros sin duda tenemos una elección donde el macrismo ha resultado victorioso, pero Argentina sigue reflejando dos países. Vos tenés una tendencia más conservadora a nivel electoral, de donde yo creo honestamente que también hay mucho rebote desde el kirchnerismo, sectores que se han estado desencantados y que lamentablemente han girado hacia la derecha. Pero Argentina también es el país que le vendió la trila a Moyano por Mercado Libre, que hace paros generales, que puso un límite al 2x1 en la Plaza de Mayo, que se moviliza por Santiago Maldonado, que tiene el Ni Una Menos, con una tradición de movilización política impactante. Y desde ese punto de vista me parece que lo que tenemos que hacer es alertar que lo que quiere Macri es un plan de esclavitud laboral, que busca ir por todo, por reformas laborales, previsionales. Sin duda va a buscar distintas tácticas. Algunas serán por convenios colectivos, otras serán por ley. Hay muchos trascendidos y pocos proyectos blancos sobre negro, digamos, clarísimo de qué manera lo va a hacer, si va a ser más del estilo Brasil o qué no. Pero creo que en ese punto el rol nefasto para que haya mucha confusión en la clase trabajadora lo juega también la dirección sindical tradicional de la CGT de Moyano, porque se sienta rapidito el lunes a conversar y a pactar cualquier traición para los trabajadores a expensa de que le conserven sus leyes de asociaciones profesionales. Es decir, un monopolio de la cuota sindical, de la representación monopólica de los trabajadores ante el Estado, que no quede ningún estilo subte, ni siquiera algún estilo CTA ni Pero son nada, leyes. para poder contener ¿Qué la quieren, negociación. romper la ley Entonces, en sindical? ese sentido, Moyano se prepara Vamos para a entregar. A la Patagonia rebelde. Pero ¿querés que no, vayamos? ¿sabés qué Yo quiero pasa? ir a defender el derecho En el trabajador. ámbito privado, porque una cosa es el ámbito del Estado en general y otra cosa es el ámbito privado, que tiene una realidad absolutamente distinta, donde los trabajadores no tienen estabilidad laboral.
Si queremos empezar donde se flexibilizó ya más en estos últimos 2 años, es en aquellos trabajadores en negro. Esos son los más flexibilizados y no hubo ni una reforma laboral, ni se cambió ninguna Pero ley. el Ministerio de Trabajo ni se cambió tiene nada. trabajadores en negro. Están totalmente... Entonces, esos sectores, los que no tienen representación sindical, los sectores que están fuera de convenio, como fraude laboral, dentro inclusive de grandes compañías, aquellos que tienen una patronal que le dice, mirá, o haces esto o te echo, de acuerdo al clima de época. Esa flexibilización no aparece en ningún lado. Y sin embargo se ha producido y ha generado un margen de plus ganancia para las patronales. A ver, Eduardo, vos querías decir algo. Tomo lo que vos preguntabas, Gato. Sin embargo, ganaron por el 42%, Sí. recién decía. Yo tengo esta deformación profesional, hago historia y contexto. Insisto, desde el veranito de Martínez de Oz, el veranito de Alfonsín, el veranito del menemismo, el veranito de la Rúa y el veranito que es endeudamiento. Después explota. Si uno piensa en las épocas que nos endeudamos, nos fue bien y la gente apoyó. Después explotó. Entonces, yo tomo algo que explica este 42%, es el mega endeudamiento que tenemos, que alguien lo va a tener que pagar, nuestros hijos y nietos, a los hijos y nietos de los que nos están endeudando. Esto por una parte. Segundo, sigo con la historia. ¿Cuánto sacó Alfonsín en el año 85, en la primera elección después que ganó? El 42%. ¿Cuánto sacó el menemismo en el año 91? El 42-43%. ¿Cuánto sacó de la Rúa? No, es la excepción. Perdón, Sí, Pero no sacó el 42, sacó el 23. Así terminó. ¿Cuánto sacó Kirchner en el 2005? 45. 45. ¿Cuánto sacó lo que históricamente, desde el retorno a la democracia, esta parte? Bien, ahora hay 2 datos más de las elecciones. Uno, que otro sector muy opositor sacó sumado el 31%. Que tiene la visibilidad de Cristina, tiene la visibilidad en La Pampa del gobernador de La Pampa, que dio vuelta una elección, siendo opositor. Tiene la visibilidad del gobernador de San Luis también, que dio vuelta una elección, siendo opositor al gobierno. Sí. Y otro tercer factor para analizar es que el oficialismo se desvaneció en el aire electoral. Entonces, ojo, y aparte digo, este gobierno no ha tenido un triunfo social, como lo tuvo el menemismo cuando doblegó a la lucha de los ferroviarios. ¿No? Ramal que para, ramal que cierra. Lo intentó este año con los docentes, maestros. con los Exacto. docentes de provincia Claro, de Buenos Aires, sí, y no sí, pudo. sí, no pudo, es Entonces, verdad, este es verdad. el panorama completo. 42 sacaron como sacan siempre, salvo de la Rúa, 31 quienes son opositores, y el sueño del macrismo, que era el oficialismo. No hace falta que diga cómo le fue a Schiaretti, cómo le fue a Urtubey, cómo le fue a Massa, cómo le fue a Randazzo, que son también quienes votaron este modelo, porque este modelo está basado en el Lo que endeudamiento. pasa, yo ahí difiero en un análisis Sí. histórico también con vos. En los gobiernos que vos marcaste, en eso, en el 85 de Raúl Alfonsín, era el retorno a la democracia y la esperanza de la gente en acompañar. En Menem era, bueno, después de la hiper y una presente cierta estabilización que se avisoraba con la convertibilidad y ya con Cavallo. Y un crecimiento descomunal, un crecimiento económico Claro. descomunal. Y sí. Regalando Que no todo. bajaba la gente, Bueno, pero porque... En el Privatizando 2005 todo. de Kirchner veníamos de lo peor de la Argentina y en una recuperación creciente. Sí. Acá todas las variables económicas que hemos estado mostrando en este año y medio fueron para atrás. Es apenas un A mí rebote. me parece- Apenas un rebote ahora. Pero Kirchner- Pero sin embargo la gente ha acompañado. Pero Hay diferencia, hubo digo, en el obra análisis. pública, hubo obra pública. Pero ahora, No se sacó la asignación universal y nos endeudamos mucho. Digo, si entran 10 y salen 5 en el Estado, nosotros tenemos una bomba de tiempo, estamos financiando el déficit con deuda. También está esta cuestión de terminar con la grieta, 12 años de kirchnerismo. Digamos, yo estoy diciendo, a ver, no quiero ir a enfrentarme con el gobierno con la cabeza gacha. Entonces, el análisis que hago, lo hago de una Pero Y eso lo aparte, está haciendo a mí me la gustaría CGT. saber cuántos kilómetros de ruta nueva tenemos. ¿Cuánta cloaca nueva tenemos en la provincia? Es todo,
es una gran foto, una gran mentira. Entraron 110.000 millones de dólares. ¿Dónde está la plata, muchacho? Porque yo no veo una sola ruta nueva en la Argentina. Las rutas que están las hizo Néstor Kirchner. La autopista Rosario-Córdoba, la ruta 12, la 14. La plata viene a tapar el agujero de la quita de retenciones. Pero se la están choreando la plata, porque no han hecho nada. Han engañado a la gente con fotos. Solamente fotos. Pero Leonardo... O con un colectivo, haciendo una parada de colectivo. No deberíamos... Claudio, a ver, lo que no pasa es deberíamos que hay un nosotros límite. poner el Y centro. nosotros repetimos como... Pero hay una pregunta que no pueden deberíamos terminar de... poner, discúlpame, no deberíamos poner el centro sobre cómo vamos a hacer las rutas, cuándo lo vamos a hacer, de qué manera lo vamos Pero a poner porque sí en la verdad. Totalmente, ¿Cuál es la exactamente, verdad? pero exactamente El ese es soterramiento punto. del Sarmiento. Fallamos en... ¿Cuándo se hizo? Tal vez Me imagino fallamos que debe en estar comunicar, tapado y Fabre. debemos tener montones de plazas Fabre, ahí. escúchame, No hay nada. tal vez fallamos en comunicar, porque en todo caso la gente sigue las posibilidades de estar mejor. Y lo que hicieron estos muchachos es prometerles el paraíso. Pero claro, yo escuchaba al No, diputado me parece recién. que hay una pregunta que en la medida que no se logre problematizar, creo, en mi humilde opinión, hay un problema, digamos, en el kirchnerismo con responder a la pregunta ¿por qué un sector mayoritario de la clase obrera está votando al macrismo cuando no hay grandes indicadores de la economía que avancen o no hay grandes conquistas sociales claras? En mi opinión, hay que avanzar por parte del kirchnerismo en una autocrítica, en el sentido de que la propia Cristina tuvo una política en periodos muy largos, muy antiobrera, por ejemplo, en materia del impuesto a las ganancias. Le dijo claramente al trabajador que era un aristócrata y que él tenía que financiar a la pobreza. Eso generó un resentimiento muy profundo en la clase obrera, que después, por supuesto, vino Macri, le mintió, lo inventó Durán Barba, todo lo que quieran de estrategias comunicacionales que han hecho Pero exitosas. tampoco van a la izquierda esos votos. Han ido a la derecha. Un sector ha ido a la izquierda porque la izquierda roja hoy Sí. tiene un 5% a nivel nacional, que no es nada despreciable, No, teniendo en por supuesto cuenta que todas no. nuestras tradiciones, digamos, y lo que han sido nuestros pisos históricos. Hay un piso importante ahora de la izquierda. Ahora, el problema es que hay todo un sector que gira a la derecha, porque en mi opinión, el kirchnerismo ha hecho medidas muy superficiales y no ha cambiado de fondo las condiciones de existencia de la clase obrera. Impuesto a las ganancias, flexibilización laboral, precarización del trabajo joven, todas cuestiones No, que no había que estamos ir de más hasta el acuerdo final. con eso. No se hicieron y ahora todos esos estamos de sectores acuerdo. van a votar a Macri. A ver, Un sector a la izquierda. No estamos de No, acuerdo. a ver, y a yo ver. le hice paros a Cristina, por ganancias. Creo que fui el gremio que más paro le hizo en el 2015. Nosotros participamos O todas sea las que movilizaciones por tenemos impuesto a autoridad ganancias. moral como para... Ahora, el Nos tema de decían ganancias... golpistas. El tema de ganancias estoy de acuerdo. Ahora, hasta ahí, mira, yo no recuerdo una mejora salarial, una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores como la que hizo Néstor Kirchner y el primer gobierno de Cristina. Yo no ¿Y la por qué recuerdo. los trabajadores A mí me se fueron al macrismo? Me hablaron de Perón, pero cuando yo ya era muy pibito, que fue algo parecido. Pero en lo que viví como crecimiento económico, bueno, el país crecía un 7%, o un 9%. Pero el trabajador A tasa no. de- El trabajador creció a una escala muy pequeña. El trabajador se acostumbró a ser la No clase puedo, media. no puedo todo evitar caso, señalarte respecto de la izquierda Marco. que la izquierda argentina es la única del mundo que se moviliza en contra de un impuesto a los altos ingresos. La única del mundo. Es algo increíble que a mí me cuesta Pero no es justo, comprender. Marco, ¿Cómo no contra es los justo altos ingresos? plantearlo. No, yo no Sí, me Disculpame, movilizo yo no por defensa de coincido los con vos en trabajadores. esto. A ver, no es justo plantearlo desde ese lugar, desde el lugar de lo que no se hizo y se tendría que haber hecho, me parece a mí. En todo caso, uno puede llevar adelante las reformas y las medidas que la fuerza social organizada que tiene detrás le permite llevar adelante. Acordémonos de lo que fue el conflicto con el campo. Acordémonos de lo que fueron los intentos de Scioli por cambiar el impuesto sobre la democratización de la justicia. Acordémonos lo que fue la democratización de la justicia. O sea, no hubo cómo respaldarlo. De eso tenemos que hacernos cargo todos. Independientemente de que yo coincido con vos. Yo coincido con vos en que nadie sigue algo si no hay un programa, si no me decís por qué, si no me decís cómo voy a mejorar. Y si yo no entiendo que es posible mejorar realmente. Y lo que nos pasa es que la gente no piensa como pensamos nosotros. Piensa en una cuestión inmediata y si no le das esa Fueron cuestión... 12 Ojo que años, están peor, no se fue tan mueve. inmediata. Ojo que, Fueron 12 años de mayoría parlamentaria, del 54%, un montón de legitimidad Pero y vos un montón tenés de que elementos. coincidir, Lo que pasa es que perdóname. ustedes siguen Disculpame, entonces encerrados en un coincidir punto conmigo. de que Cristina
Cristina fue el mejor de los gobiernos, que la mayoría hizo todo parlamentaria, perfecto. Pero coincidí Manuela, conmigo vos que no la vas a mayoría llevar a no te discutir a garantiza Cristina ahora una con medida de todos los fondo. programas de la televisión No, argentina. yo discuto, yo soy una de las oposiciones más coherentes al macrismo, nos hemos plantado ante todo bárbaro. eso, no, pero acá estamos hablando de por qué. Yo le pregunto a ustedes, son y divinas contéstenme y por qué la Cristina clase mala. trabajadora vota Macri. Ustedes No, son pero divinas. esa- No, pero te esa lo estoy pregunta no es- contestando. Te lo estoy contestando. No, pero- Te lo estoy contestando. Lo que vos decís es que es por culpa de Cristina. Y yo contesté con un análisis histórico. Te puedo contestar con más análisis histórico. Decime cuándo hubo un proceso mayor a 12 años en elecciones en la Argentina. Decímelo. Del mismo gobierno, decímelo. Yo lo que ¿Cuándo te hubo un estoy gobierno, diciendo cuándo hubo un proceso político, electoral, con 12 años de continuidad que termina con el 49% y una plaza llena? Decímelo desde Vos Rosas hablás de hasta Parque. procesos El Partido electorales. Autonomista- Yo hablo el de Partido materia de Autonomista derechos. Nacional. No me Vos escuchás. tuviste una Procesos posibilidad políticos, histórica Eduardo, por un Eduardo. montón de dinero en las arcas No, del procesos Estado. políticos, Por un te dije, montón. no Yo te vos hablo de hablas de derechos. elecciones, yo hablo de te hablo de procesos derechos. políticos. Había De dinero, derechos de la no, clase Vos trabajadora. hablás por qué perdieron las elecciones. Pero escúchame, Yo los te hablo de sindicalistas son procesos ustedes y no políticos. están escuchando a la clase trabajadora. No, sí, la estamos escuchando. Tenemos Te No, están La diciendo clase que es la trabajadora no te deuda, que es escuchó a Macri, vos. que fue un repollo, un Yo ovni. No gané- sé de dónde a salió ver, el yo voto a gané Macri mi en la clase sindicato obrera. por el 80% de los votos. A vos no te escucha la clase trabajadora. Pero a mí sí, porque gané por el 80% de los votos. Entonces, dejá, lo de ¿Y por Cristina, qué no hablalo lo en votan? tele. ¿Y por qué acá no, acá pierden? no lo vengas a hablar conmigo, porque yo también le hice para. Pará. Yo lo que te estoy 87%. diciendo Disculpame. es que, no, espera, termino la idea. Quiero, a ver, que como trabajadores, y nos vamos a ver en la calle mucho tiempo, tengamos el super yo, el yo alto. Cuando Cristina ganó por el 54% y a los 3 meses le querían hacer un golpe de Estado, nadie decía, hagámonos una autocrítica en la sociedad rural. Ganó por el 50% en el 2007, en el 2008 le cortaron todas las rutas. La sociedad rural de Ángeles se hizo una autocrítica, iba a los canales a hacerse una autocrítica. No, Cuando hoy es sacaron gobierno, era Cristina el terrible. 54%, y al otro día sacaron cosas de la Corte Suprema, yo soy un trabajador, defiendo a los trabajadores, voy con la autoestima muy alta a enfrentar, ¿sabés a quién? A Macri, al gobierno que nos está endeudando, porque es el mismo gobierno endeudador de Martínez de Oz. No es de solo el endeudamiento lo que hace el Alfonsín. gobierno, hace eso y hace muchas cosas más que hay que Sí, denunciar. por Por supuesto, ejemplo, por la supuesto, neoteoría del derrame por que está supuesto, impulsando por diciendo supuesto. que acá, Bien, porque para habla que del los trabajadores macrismo. se beneficien, pero que yo soy opositora a Macri, Bien, es clarísimo. perfecto. Yo Eso también, es evidente, yo porque también. además lo hago en la Dejémoslo calle. yo también. Y además también Pero saco yo las también. conclusiones que hay que ¿Quién nos está sacar. endeudando? ¿Quién nos está endeudando ahora y quién nos desendeudó? Pero Pregunta. por ese argumento, lo que no haces es una ninguna pregunta. autocrítica. No es un ¿Cómo argumento. puede ser? Pero qué autocrítica Pero vos voy a defendés hacer. que existe el impuesto a las ganancias en la lo que- cuarta perdóname, categoría. lo que tenés Y yo que- no. A mí, que no Disculpame. pasaste Yo las no. paso. ¿Y Yo vengo de cuál es ganar el con problema? el 80. Vení de ser gobierno, ¿Qué tenés más autocrítica? responsabilidad. Pero no soy funcionario Hacete del cargo. gobierno. Tenés que- La política Lo sos vos, defendés. yo soy sindicalista. Yo también le hice paro a Cristina. ¿Me explico? Yo soy me acordaba. sindicalista. Entonces, no me interpeles a mí, interpela al patrón. Interpela al patrón. Lo hago interpela todo al el gobierno. tiempo, lo hacemos todo Interpela el al tiempo gobierno. al punto de Si que me nuestros querés compañeros de interpelar, la UOM son despedidos por no hay publicaciones ningún en el problema. Facebook y que Me vivimos en me una situación podés donde la fábrica es la interpelar. dictadura. Me podés Eso es la fábrica interpelar hoy para la porque izquierda. tus La izquierda está compañeros- perseguida en los Está lugares bien. de trabajo. Yo La digo, izquierda es la que pensá- quiere, como hicieron en Gestam, Manuela, cuando no pensá vino la el sindicato que el contradicción principal, kirchnerismo ¿cuál es? defendía, como Dale. Piñanelli, a decir que eran unos ¿Cuál es terroristas la- que el grupo Halcón no Manuela, tenía que bajar ¿cuál es el la techo. contradicción Terminó Pero principal? entonces Derecha. estás peleándote más con la ¿Cuál es izquierda la- que con el Claro, macrismo. que vos Una terminás ¿Cuál cosa es y la la otra. contradicción No, principal? No, yo hice una pregunta Disculpame, simple disculpame. y todos se Esta sintieron discusión- atacados. y ¿Cuál Esta es la- discusión Yo fue hice de una otra pregunta manera. y si Disculpame, sintieron fue de otra atacados. manera. No, En no. realidad... A la derecha. A ver, de a uno, de a uno, ¿Cuál es de a el uno. problema Vos principal? estás diciendo que Macri... Pero porque Macri- Macri- De a uno, de a Estamos uno. discutiendo Está de bien, No trabajadores. estamos, disculpame, estamos jodidos. Claro. De lo que, si no podemos diferenciar una cosa, si se Claro. sigue diciendo, mirá, es lo mismo Macri que el gobierno Claro. que se Nadie fue, dijo y eso, bueno, no, boludez, perdóname. perdónenme, Bueno, pero está bien, está sandeces bien. no. Si vos no lo Yo no dijiste dije mejor, esa pero cosa, está ni bien. dije Si que vos acá hay no que lo ordenarse dijiste contra mejor. Cristina y no contra Macri, Pero ni dije es que la es culpa de única vez Cristina. en este Esa es una país lectura que yo por lo menos tengo vergonzante, memoria. Tal vez Fabré no, pero yo tengo memoria de haber discutido modelo de acumulación. No es lo mismo un modelo de acumulación que se diseñó durante el kirchnerismo, donde se preferenciaba el mercado interno, la sustitución de importación y por lo tanto tenía que haber empleo y salarios altos, tenía que haberlo porque si no no funcionaba el modelo, que
un modelo que dice, acá no hay que fabricar nada, acá hay que reprimarizar la economía, volver al campo y el resto que nadie consuma nada. No es lo mismo. El modelo que llevó adelante el No sé a quién le kirchnerismo es un contestás. modelo que fortaleció el movimiento obrero. Claudio, Que Claudio. fortaleció a los trabajadores, Claudio. levantó el nivel de vida, perdóname, López. Sí. Esto hay que decirlo. Y decir eso no Eso lo hizo significa... el argentinazo, Disculpame. no Cristina, disculpame. Ahí tenemos lectura totalmente no distinta de la significa década no ser pasada. crítico. Con vos, claro que vamos a Hay tener que ser crítico, pero hay que Vos reconocer sos lo tan que es. peligrosa como Porque si caballo, no se como reconoce lo que es, Vos se sos le hace un funcional, favor. A ver, me permiten a un aquellos, minuto. Está rompiendo todo, se le hace el favor a aquellos que hoy tenemos que ¿Me estar permiten un enfrentando, minuto? por favor. Voy a retomar algo que le acaba de decir. Tenemos una alerta. Una gran alegría en la noche en que están celebrando sus 40 años con una conmemoración en el Centro Cultural Kirchner. Acaba de anunciar Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, allí en esa celebración por los 40 años que han encontrado el nieto número 125. Una gran alegría y la verdad, en los 40 años de Abuelas, de los 40 años de estas personas que tienen, la verdad, el más alto respeto a nivel mundial, en una semana en que la pasaron muy dura con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruz, en la CID en Montevideo, denunciándola, volviendo a decir realmente cosas tremendas sobre la pasada dictadura militar. Las abuelas marcan un nuevo hito en una historia que realmente llevan adelante, sin odios, sin revanchas, en la búsqueda de recuperar identidad, como hace 40 años. Nieto número 125 que acaban de encontrar las abuelas, se trata de Victoria, la hija de Lucía Partaglia, a quien ya le han realizado los exámenes genéticos correspondientes que confirmaron esta noticia. No, te quería decir que además para todos aquellos que dicen que ya este tema está terminado, que este tema hay que No, acabar, sí. que los derechos humanos ya es un tema del pasado, mientras haya un nieto todavía desaparecido, es un tema del Bueno, presente. faltan Entonces, todavía recuperar mucho más. dejémonos de decir pavadas. Sí, pero es una alegría en Básicamente. el marco de tanta política totalmente. negacionista, Bueno. las cosas que, como las que dijo Olmedo, toda la reivindicación a las Fuerzas Armadas, realmente un abrazo enorme para el nieto recuperado, para las abuelas y para todos No, y aquellos esta que pelean por la semana, memoria, la esta verdad y la semana lo han justicia. tenido que vivir en Montevideo con Claudio Abruz, que volvió a intentar negar y hablar de guerra sucia, La teoría de los dos demonios. la teoría de los dos demonios, que mereció que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo tenga que poner, como se dice habitualmente, en caja. Desde afuera le tuvieron que recordar la política de Estado que desde el 83 a la fecha se ha llevado adelante a la República Argentina, que entre otras cosas, con una institución como Abuelas de Plaza de Mayo, permite seguir recuperando identidad. Merecido, y el aplauso grande para las abuelas y todo nuestro reconocimiento. Bueno, seguimos. Gato. Leonardo, escuché decían que le dijiste sos más peligrosa que caballo. Sí, fue tremendo. Sí, la izquierda es Fue muy... medio una chicana también. No, la izquierda nuestra es muy funcional a la derecha. No, Pero perdón, usted- no, perdón, eso es Fabré, poco pero serio. no toda la izquierda está representada por Manuela, perdón, pero realmente... ¿Por qué? Porque hay una izquierda- Terminó de liquidar. Porque para, hay una izquierda que votó junto con el macrismo por debido. hay una izquierda que acaba de sacar el 7% en la ciudad, que tiene un montón de caudal de votos, que sacó el 20%. ¿Qué está queriendo en decir, Jujuy. Belco? Me lo voy a tomar como una Berco, agresión no, ya a esta Berco, altura. Me parece que somos todos, la izquierda es Gustavo, parte de sí, una... una reflexión. A ver, hay que ubicar dónde está el problema principal. Hay miles y miles y miles de sindicatos en este país. Y hay decenas de miles de dirigentes sindicales que son elegidos por la gente. La inmensa mayoría defiende los derechos de los trabajadores y representa a sus compañeros. Entonces no podemos tirar el agua con el chico adentro. Porque si no terminamos haciendo el juego aquellos que se la agarran con los sindicatos
pero no miran No, esa es la campaña del macrismo. Discúlpeme. ¿Puedo? Nosotros, perdóname, dialogar con disculpame otra un tema, persona, López, porque sin interpelación? nosotros, te cuento, incorporamos, Sí, claro. modificamos los estatutos de la organización gremial, ganamos por el 73% de los votos e incorporamos a la izquierda partidaria en esa modificación dentro de la conducción con un porcentaje menor de votos, entraron en la conducción. Y entiendo que es un camino que muchos sindicatos van a seguir, porque entienden que la hora es una hora muy difícil. Claudio, Entonces, sí. tenemos que Bueno. hacerlo, tenemos que unificarnos, por favor, no dividirnos. No, ¿sabés por qué? Porque nosotros lo vivimos este año. Cuando a Baradel le querían poner voluntarios, intervenir el gremio, y él reclamaba por un salario que finalmente consiguió, ¿sabés qué le dijo Vidal? Que diga si es kirchnerista y que se haga cargo de los años kirchneristas. Claro. Entonces no hay que ser como Vidal. Hay que pensar de organizarnos contra el ajuste teniendo en cuenta la contradicción principal. Eso de que digan si sos kirchnerista y que pida disculpa a Baradel, dejémoselo a Vidal. Los que estamos en la calle contra el ajuste. Bueno, les agradezco a todos, como siempre. Sí, Gustavo, Gracias por el debate. El miércoles primero, muy breve, no quiero robar más tiempo, pero es un anuncio importante, hay un acuerdo unitario de las familiares, amigos y todos los organismos de derechos humanos a los 3 meses del inicio de la desaparición forzosa de Santiago Maldonado. Vamos a hacer todos a partir de las 18 horas en Plaza de Mayo y no quería Nosotros desaprovechar vamos para a ir invitar. también Ahí y vamos a todos, estar. sí, sí. estamos Ahí vamos a convocando también. Así es. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, Berco, gracias, Mariano. Bienvenido. Pausa y ya volvemos.